En esta ocasión trataremos del tema trastornos hipertensivos durante el embarazo. Vamos a encontrar que estos trastornos hipertensivos son factor de riesgo para complicaciones fetales. La primera complicación que tenemos es la restricción de crecimiento intraútero, la cual es una afección en el feto. Fisiopatológicamente se debe diferenciar los fetos constitucionalmente pequeños, que los denominaremos pequeños para la edad gestacional, de aquellos cuyo potencial de crecimiento se ha visto limitado, en este caso es patológico, bueno, pues debido a este trastorno hipertensivo. Asimismo tenemos el parto prematuro, y aquí la OMS lo define como aquel bebé nacido vivo antes de que se hayan cumplido las 37 semanas de gestación. En el límite inferior de este parto prematuro encontramos al aborto, que es la interrupción o pérdida del embarazo antes de las 20 semanas, el límite es 22 semanas de gestación, con un feto expulsado con un peso menor a 500 gramos y la longitud cefaloglútea de 25 centímetros. Finalmente, la muerte fetal y perinatal. Es decir, de forma perinatal hablamos de eso que afecte o concierne al bebé antes del nacimiento o después del mismo. Vemos también que es causal de muerte materna. En cuanto a la medición de la presión arterial, esta debe realizarse por personal calificado mediante una técnica estandarizada, en la cual vamos a colocar a la paciente sentada con el brazo a nivel del corazón. El manguito tiene que ser del tamaño apropiado. Vamos a emplear lo que son los ruidos de Korolkov, específicamente la fase 1, para identificar la presión arterial sistólica, así como la fase 5 con la presión arterial diastólica. Se van a tomar en ambos brazos y se va a tener en cuenta, muy en cuenta, si uno de los dos es más alto. Nos vamos a enfocar en ese lado más alto. El dispositivo que se va a emplear debe ser validado para su uso en preeclampsia. En establecimientos de salud, cuando la elevación de la presión arterial no es grave y no se sospecha preeclampsia, se puede realizar un mapa, que es lo que vemos en la parte central, o monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Asimismo, se lo puede tomar manualmente intrahospitalario. Finalmente, también es importante recalcar que este esfigmomanómetro, que puede ser manual o de otro tipo, debe tener una calibración anual. En el corazón animado que podemos observar aquí, podemos distinguir la presión diastólica y la presión sistólica. La presión diastólica es aquella presión que se genera cuando el corazón se llena de sangre, específicamente los ventrículos, tanto el derecho como el izquierdo. Esto proveniente de las aurículas, pasando por la válvula tanto tricúspide como mitral. Luego tenemos la presión sistólica, aquella presión que se genera cuando los ventrículos eyectan la sangre tanto a través de la arteria pulmonar por la válvula pulmonar para que se oxigene en los pulmones, y del ventrículo izquierdo a través de la válvula aórtica por la arteria aorta hacia la circulación sistémica. La preeclampsia y eclampsia son las primeras causas de muerte materna en el Ecuador. Según la Guía de Práctica Clínica del MSP del Ecuador del año 2016, en cuanto a trastornos hipertensivos durante el embarazo, se considera una presión arterial mayor a 140-90 milímetros de mercurio como hipertensión arterial en el embarazo. Recordemos que según la American Heart Association, este parámetro era considerado cuando hablábamos de un tipo de hipertensión arterial nivel 2. Asimismo, cuando es mayor a 160-110 milímetros de mercurio, se considera crisis hipertensiva. Y esto también está dado tanto por el Congreso Americano de Obstetricia y Ginecología, la Sociedad Internacional por el Estudio de la Hipertensión durante el Embarazo, el Colegio Real de Obstetricia y Ginecología y asimismo la Sociedad de Medicina Obstetra de Australia y Nueva Zelanda. Un punto importante a recalcar es que varias de las guías mencionan que tanto la presión sistólica como la presión diastólica tienen que ir a la par, pero la Asociación de Parteras de Ontario, o lo que es el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, así como Acción sobre Preeclampsia, mencionan que los dos parámetros deben estar elevados o solamente uno, como vemos aquí.
Vamos a colocar a una paciente hipotética, una gestante con presión arterial mayor a 140-90 milímetros de mercurio, tanto antes de las 20 semanas de gestación como después de las 20 semanas de gestación. Antes de las 20 semanas de gestación, identificaremos el primer parámetro, que es sin proteinuria o una proteinuria estable, es decir, esta cantidad de proteína en la orina. Si vemos que no tiene proteinuria o es estable, hablaremos de una hipertensión arterial crónica o hipertensión que se diagnostica durante el embarazo y no se resuelve a las 12 semanas posparto. Recordemos que esta puede ser primaria o esencial o secundaria a patología renal, endocrina y o coartación de aorta. Es decir, que si no se resuelve a las 12 semanas posparto, hablaríamos aproximadamente de 84 días después del parto, es decir, que se ha rebasado el puerperio. Por otro lado, tenemos antes de las 20 semanas de gestación, pero con aparición de proteinuria o incremento de la existente. Aquí hablaremos de hipertensión arterial crónica con preeclampsia. Luego, después de las 20 semanas de gestación, si hablamos de que la paciente no tiene proteinuria, sin proteinuria, hablaremos de una hipertensión gestacional. Como bien colocamos a una paciente que tiene una presión arterial en la primera toma mayor a 140-90 milímetros de mercurio, luego realizaremos otra toma luego de 6 horas e igual deberá ser mayor a 140-90. Este diagnóstico se confirma si la tensión arterial retorna a lo normal dentro de las 12 semanas posparto, de esos 84 días que habíamos hablado. Luego vemos después de las 20 semanas de gestación, pero aparición de proteinuria y afectación de órgano blanco. Aquí podemos denominar como preeclampsia leve o preeclampsia severa. Asimismo, si aparecen ciertos síntomas específicos que ya vamos a revisar ahorita, se hablaría de un síndrome de HELP e incluso eclampsia. Factores de riesgo para preeclampsia. Como primer punto tenemos el primer embarazo o nuliparidad, una nueva pareja sexual, limitada exposición a la esperma, y aquí en un estudio realizado en el año 2019 en Caracas, Venezuela, se concluyó que la preeclampsia se relaciona con menor tiempo de cohabitación sexual, menor tiempo de coito y mayor número de parejas sexuales previas. Luego tenemos el intervalo prolongado entre embarazos, que puede ser mayor a 10 años, la donación de ovocitos, el embarazo múltiple previo. Tenemos también la edad materna mayor a 35 años, y aquí hay que recalcar que de 35 a 39 años hay un porcentaje de desarrollar preeclampsia, pero este se duplica al cumplir los 40 años o más. En cuanto al índice de masa corporal, que la gestante tenga sobrepeso u obesidad, embarazo anterior con preeclampsia, historia familiar de primera línea, como podría ser su mamá, su hermana, con preeclampsia, que tenga hipertensión arterial crónica, diabetes mellitus tipo 2 o enfermedad renal. Asimismo, enfermedades autoinmunes, principalmente el síndrome antifosfolípidos o lupus eritematoso sistémico. Muy bien, mediante este diagrama vamos a identificar lo que es preeclampsia leve, grave, síndrome de HELP y eclampsia. Entonces, para identificar una preeclampsia vamos a ver si existen criterios de gravedad. ¿Cuáles van a ser estos criterios? Una tensión arterial mayor a 160-110 milímetros de mercurio, como bien vimos, una crisis hipertensiva, una proteinuria mayor a 5 gramos, y aquí hay que recalcar que es normal que haya proteínas en la sangre, y es por eso que hay valores normales de proteínas que va entre 6.3 y 7.9 gramos por decilitro. Pero cuando hay un problema en los riñones, las proteínas pueden filtrarse a la orina. Y aunque una pequeña cantidad de proteínas en la orina es normal, una cantidad excesiva podría indicar enfermedad renal. Luego vemos enzimas hepáticas elevadas. Tenemos la GOT y la GPT. La GOT principalmente se encuentra en el corazón, como bien vimos, en el hígado, a nivel musculoesquelético y en los riñones, mientras que la GPT principalmente está en el hígado y en los riñones, y en menor cantidad en el corazón y a nivel musculoesquelético. Los valores normales de GOT rondan de 5 a 37 unidades por litro, mientras que las de GPT entre 10 y 41 unidades por litro.
Aquí vemos que van a estar mayores a 70 unidades por litro. El valor normal de plaquetas es de 150.000 a 400.000 plaquetas por microlitro. Aquí vemos que va a haber una plaquetopenia menor a 100.000 unidades por microlitro. También vemos el lactato deshidrogenasa o LDH, que es esta proteína que se utiliza para averiguar si hay un daño a nivel de un tejido en el cuerpo. Vemos que se encuentra en mayor a 700 unidades por litro. El valor normal es entre 140 a 280 unidades por litro. Luego vemos el edema de pulmón que se produce por problemas del corazón. Recordemos que hablamos de trastornos hipertensivos. Asimismo, la creatinina la vamos a encontrar mayor a 1.5 miligramos por decilitro. Recordemos que esta creatinina es del desecho químico producido por el metabolismo muscular. Es la degradación de la creatina. Esta se encuentra en un valor normal de 0.8 a 1.5 miligramos por decilitro. Finalmente, vemos pródromos de síntomas neurológicos. Entonces, luego de haber visto todos estos criterios de gravedad, si no se presentan, tenemos una preeclampsia leve. Luego, si sí hay estos criterios, vamos a analizar si hay hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia. Si no hay estos criterios, es una preeclampsia grave. Si sí los hay, hablamos de un síndrome de HELP. He resaltado estas letras con color rojo justamente porque vienen del inglés H hemólisis, EL elevated liver enzymes y LP low platelets. Entonces así vamos a acordarnos de cuáles van a ser los criterios para denominar síndrome de HELP. Recordemos que la hemólisis es una destrucción prematura y por lo tanto se acorta la vida media de los eritrocitos. Entonces va a ser menor a 120 días. Se van a descomponer demasiado pronto, exigiendo a la médula ósea producir más glóbulos rojos de lo normal. En las mujeres, los eritrocitos normales están entre 4.2 y 5.4 millones de glóbulos rojos por microlitro. Finalmente, la siguiente pregunta es, ¿ha convulsionado o está en coma? Si la respuesta es negativa, pues como bien vimos es un síndrome de HELP. Pero si sí, estamos hablando de una eclampsia. La eclampsia se define como un síndrome convulsivo o evento neurológico agudo en mujeres con preeclampsia. Vemos aquí que la aspirina se utiliza como profilaxis en cuanto a preeclampsia. Vemos aquí que el ASPRE aconseja 150 miligramos de ácido acetilsalicílico diario antes de las 16 semanas de gestación para influir en la prevención de preeclampsia. Se ha visto en estudios que en dosis menores a 300 miligramos va a inactivar de forma selectiva e irreversible la enzima ciclooxigenasa 1, la misma que va a suprimir la producción de prostaglandinas y tromboxanos. Por tanto, inhibe la inflamación y la agregación plaquetaria. En el estudio que vemos en la parte inferior, realizado en el 2021 en mayo, básicamente se pregunta si esta aspirina puede fallar y la respuesta es sí. Y va a fallar en pacientes que ya son hipertensas crónicas y con una concentración muy baja de factor de crecimiento placentario. Como ya bien habíamos definido eclampsia, vamos a ver que se va a manifestar con convulsiones tónico-clónicas focales o multifocales de nueva aparición en ausencia de otras afecciones causales, estas tales como la epilepsia, isquemia o infarto arterial cerebral, hemorragia intracraneal o uso de drogas. Las causas de las convulsiones se dan por liberación excesiva de neurotransmisores excitadores, en especial el glutamato. Las convulsiones prolongadas pueden causar lesión cerebral significativa y una disminución cerebral posterior. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que todas las mujeres embarazadas con convulsiones tienen eclampsia hasta demostrar lo contrario, y los posibles diagnósticos diferenciales son epilepsia, encefalitis, meningitis, tumor cerebral, neurocisticercosis o embolia de líquido amniótico.
En cuanto a la vitamina D, el omega 3 o el calcio, no existen datos de que su suplementación sirva para prevenir preeclampsia. Más bien lo que se sabe es que en cuanto al calcio, si hay un consumo menor a 400 miligramos, debe suplementarse con entre 1 a 1,5 gramos de calcio por día. Lo importante aquí es controlar el peso de la gestante. Como bien vimos, el sobrepeso o la obesidad son factores de riesgo para desarrollarlo. Entre los signos y síntomas que vamos a encontrar en cuanto a lo que es preeclampsia, va a haber una cefalea o dolor de cabeza, dolor en el epigastrio, que va a ser manifestado como dolor de estómago, edema en miembros inferiores con hinchazón de pies y piernas. Tenemos los escotomas, que van a ser una especie de punto ciego en la visión, como una mancha negra. También el tinnitus, que es el silbido o zumbido en uno o ambos oídos, también denominado acúfenos. Muchas gracias.